Pedro Gamio nos acompaña en este segmento de Palabra Libre para hablar sobre lo que se ha aprobado el día de hoy en cuanto a la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Él ha sido viceministro de Energía, pero también tiene una enorme capacidad de análisis político y por eso es que lo convocamos en muchas oportunidades acá en nuestro programa. Pedro, bienvenido como siempre. Buenas noches, César, a tus órdenes. ¿Cómo ves el panorama de la delegación de facultades? Bueno, en el caso específico de Petroperú, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha actuado con mucha sobriedad, ha expresado solamente una inquietud que la está recogiendo en su recomendación, es decir, que se otorgue delegación de facultades, pero que eso no signifique la privatización de Petroperú. Ese es el candado de lo cual se ha quejado muy temprano el día de hoy Fernando Zavala, porque tú eres abogado, pues no es normal que también se establezca desde el Congreso algunos cierres de posibilidades. No te digo porque el Ejecutivo lo vaya a privatizar, por Dios, pero de repente entrar en un terreno en el cual como decreto legislativo le hace una propuesta al Congreso para discutir con participación del capital privado. Lo que pasa es que ya hay una ley anterior que establecía la reorganización de Petroperú y, claro, no se hizo, que es la ley 3130. Sí, la hemos discutido acá. Se hizo un estudio internacional que no fue un estudio barato, fue un estudio a una empresa de primer nivel y no ha caminado la reforma, el fortalecimiento de la empresa. Recordemos que Petroperú tiene una situación particular, es una empresa de hidrocarburos que no produce nada. Y cuando tú no tienes integración vertical, lo que se llama el upstream, que es donde está el negocio mayor, tus ingresos son marginales. Y si a eso le sumas problemas de falta de un norte claro, porque se dijo que Petroperú iba a hacer muchas cosas y al final no las hizo, el manejo poco técnico. Bueno, y el drama del oleoducto, pues que es realmente terrible, que pareciera que a nuestro querido amigo don Augusto Bertel se le ha nombrado presidente de la empresa para que resuelva cuanto antes casi en una situación de emergencia, porque me explicaba Aurelio Loret de Mola el expertise que tiene Augusto sobre el tema de los ductos metálicos y que él probablemente aplique toda una estrategia de emergencia para reparar estos ductos. Pero debemos darnos cuenta que este sistema de transporte de petróleo tiene un valor, porque no es solamente las reservas que no son muy grandes en la selva norte del Perú, sino las negociaciones con el hermano país del Ecuador para evacuar producción de Ecuador a través de este oleoducto. Entonces es evidente que hay razones para hacer que este oleoducto se ponga en las mejores condiciones, no genere riesgos, pero también se corrija el otro problema principal que tiene que ver con una vieja mala práctica en México, en Tabasco, en la zona petrolera mexicana, donde la propia población saboteaba los sistemas de transporte de petróleo para luego reclamar indemnizaciones. Acá la figura es que se elevó tanto el sueldo por día de estas personas que ayudaban en la limpieza, que es la sospecha principal de por eso la sierra y cortar el oleoducto en distintos momentos, lo que es un evidente sabotaje a una instalación energética que cumple un rol, por ejemplo, es el 60% de los ingresos. Pero eso no está determinado en Loreto, Pedro, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, ha habido investigaciones No, sobre particular. Ya hay las pericias iniciales que muestran que una parte ha sido por problemas que tienen que ver con el mismo oleoducto, otra parte por temas externos donde hay la evidencia de que ha habido un corte. Un sabotaje. Y eso es sabotaje. Claro, pero, o sea, unos cuantos por cobrar inmediatamente su actividad de limpieza sacrifican el canon petrolero que resultaba, por lo menos indicativamente, un poquito mejor para toda la región. Y hay también un tema allí que es una instalación que tiene 40 años, sí, pues, que requiere sistemas eléctricos modernos que permitan detectar cualquier situación como la que hemos comentado. Y también hay que invertir en un plan de mantenimiento mayor que haga que la empresa de petróleos de Ecuador llegue a un acuerdo para que se ponga en valor y se renueve el tiempo de vida de esta instalación
que cumple un papel importante. Noruega es un país líder en el mundo en desarrollo sostenible, tiene una renta petrolera importante que la destina a la seguridad de los ciudadanos noruegos. Si entregáramos en un cheque lo que significa este fondo que tiene Noruega, gracias a su industria petrolera en el Mar del Norte, pero destina esos recursos a la seguridad de las futuras generaciones, a la educación y a las energías renovables. Quiere decir que pone en valor su industria extractiva. El Perú no puede seguir maltratando a esta empresa, hay que buscar socios de primer nivel, concursos que permitan que la integración vertical no signifique apostar a aventuras, en el caso de Petroperú, sino más bien el ejemplo de Ecopetrol y de NAP en Chile, Ecopetrol en Colombia, marcan un indicador que en América Latina las cosas no necesariamente tienen que seguir la suerte que lamentablemente hemos visto con problemas muy serios de corrupción en Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que seguir alentando el desarrollo de las energías alternativas. Leí el día de ayer que la OPEP ha congelado nuevamente la producción con cuotas, ¿no es cierto?, del petróleo para los países que lo integran, lo cual, según establecían los analistas que estudiaban, esta medida era lo más lógico dada la caída del precio del petróleo y la revitalización que necesita en muchas esferas. Por eso mismo nosotros tenemos que mirar el tema del gas. Y el viernes, te contaba, tuve un debate acá muy interesante de Mario Saldaña con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, que por lo menos este último no le ve un horizonte muy marcadamente positivo a la forma como se está afrontando el desarrollo del consumo y la demanda del gas en nuestro país. Eso es cierto, la masificación está retrasada, el Cusco no tiene gas para uso en el transporte, y es donde surge la producción y las reservas más importantes. Hay 9 ciudades de la sierra a las que se prometió llevar el gas y en la concesión está en este momento en un arbitraje y no garantiza un resultado concreto. El gasoducto del sur, tenemos una buena noticia, los chinos han decidido comprometer sus reservas de gas y apostar a completar esto que era fundamental, que todavía no llega a los 5 TCF, 5 trillones de pies cúbicos, pero ya estamos acercándonos, ya no es solo uno, sino lo que aporta el lote 58, pero también es cierto que falta solucionar el problema de quiénes van a usar ese por eso, gas. El aspecto de la demanda que no se ha creado, decía Gutiérrez, todavía no es verdad que tengamos una demanda establecida aquí en el país, que no tiene nada que ver con lo que se comprometió para la exportación, que eso sigue su propio ritmo y que va a ser recolocado al final de cuentas. Pero hay una lista de proyectos básicamente mineros, pero también de otro tipo de industrias que para el Perú significarían los costos más competitivos utilizar el gas. También debemos decir que hay estudios que muestran que podemos reducir a la mitad el consumo de diésel en el Perú, acabando con esta tremenda tara social que es que mueran 10 peruanos por un transporte con una flota vieja, ineficiente y un desorden completo. Derrochamos dinero por la ineficiencia de, no hay que hablar de horas punta, sino días punta. La reforma del transporte es fundamental y allí viene un comentario. Me llama la atención lo que ayer se conoció, que haya una demanda contra el Estado peruano del operador del aeropuerto Jorge Chávez y del titular de la línea 2 del metro. Me parece complicado renovar una concesión. Cuéntanos en qué sentido está esa demanda planteada. Se demanda la responsabilidad del Estado en la demora de la entrega de los terrenos para, en el caso de la línea 2 del metro, para la ruta de la línea concesionada y en el caso del aeropuerto para la segunda pista. Si se está renegociando el contrato, un gobierno nuevo, el concesionario del aeropuerto había pedido la ampliación del periodo de concesión, tomando en cuenta esta demora evidentemente que ha existido por parte del Estado en la entrega de los terrenos, pero no es coherente que se le renueve la concesión a alguien que está entrando a querellar y que reclama 500 millones de dólares. Ahí se va a poner en prueba la capacidad y la experiencia del sector transportes que le toca manejar este tema, porque o se renegocia y se da un plazo o se resuelve el contrato, dices tú. O se plantea una situación de una solución que evite al país
renovar una concesión y también pagar 500 millones de dólares. Ese es un escenario totalmente contrario a los intereses del país. Dicho de otra forma, ¿es suficiente propuesta para el país el extender el plazo de la concesión en un periodo lo suficientemente razonable que compense? ¿Qué solución tendría eso? ¿Cuál sería la respuesta adecuada que debe hacer el gobierno? Se tiene que hacer una renegociación fina en mesa y evitar tener que ir a la querella internacional manteniendo la concesión en el status quo actual. Es decir, renegociar los contratos ocurre en el mundo. Lo que no hay que es que patear el tablero, no hay que tomar actitudes irresponsables, pero sí buscar el más eficaz proceso de diálogo con el capital extranjero, con la empresa titular de la concesión, para decirle que aquí no cabe una acción hostil de abrir un juicio si se está comenzando a conversar para aceptar condiciones que tienen que ver con extender el plazo de la concesión para tener la segunda pista y que ellos ganen y el Perú gane, pero no tener que pagar encima de la extensión del plazo 500 millones de dólares por lo menos en las dos concesiones. En el caso de la pista 2, Martín Vizcarra, el ministro de Transporte, había dicho que él confiaba en que cerrando todos los desacuerdos que existían, más el saneamiento pendiente que faltaba de los terrenos, porque se habían encontrado ductos de Cálida y qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Decía, sí. 2018, esto corre riesgo de que de repente se pueda prolongar. No, hay retrasos. Hay retrasos. Pero a partir de lo que señalas, sí, tu observación, sí. podríamos tener mucho más retrasos. Ya no hay razón, o sea, el retraso ya ha llegado a buen puerto. Se ha llegado a un acuerdo con Cálida, ya ese tema está superado, pero es evidente que las fechas pactadas no se han cumplido. La solución es la extensión de la concesión, pero yo no puedo pactar con alguien que está litigando. Con alguien que me está planteando una demanda en las cortes internacionales, porque es una situación que al país le va a resultar muy onerosa. Claro. Entonces, y también en el caso de la línea 2 del metro, me pareció importante el cambiar ciertos tramos de la ruta pactada donde no hay necesidad de ir a un subterráneo profundo, sino abaratar costos buscando utilizar la ruta aérea y reducir el plazo para que, recordemos que el tren eléctrico en su línea 1 ha alcanzado la expectativa del 2035, en el 2016. Quiere decir que todos los estimados han sido modestos frente a la reacción de la demanda del ciudadano común que reclama un transporte confiable, eficiente y mucho más adecuado a una ciudad moderna que apuesta a ser miembro de la OCDE, del Club de Países Desarrollados. El transporte en el Perú, en Lima, es una prioridad. Entonces ese es un tema fundamental. No puedes llegar a buen puerto con alguien que en plena mesa de renegociación te está abriendo un juicio y exigiendo una indemnización. Sí. Aquí viene una prueba de fuego de la capacidad de renegociar del Estado, ¿no? Es como si contrataras a una persona pues, que esté litigando con el Estado, está prohibido, está por ley, ¿no es cierto?, que tú tomes los servicios de alguien que esté en un problema de litigio con el Estado. Tiene bastante razonabilidad tu planteamiento. Ojalá que tengamos la posibilidad de sentar aquí al ministro de Transportes y Comunicaciones y primer vicepresidente Martín Vizcarra para conversar sobre estas preocupaciones que me parecen esenciales, Pedro. Muchas gracias, Pedro Gamio, por estar con nosotros. Eso ha sido todo por hoy, amigas, amigos. Los esperamos como siempre mañana a partir de las 11 de la noche aquí en Palabra Libre.